Hola y bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. What's heaven? It's a peaceful place in the sky. Hoy hablaré de The Creator, el creador, la última película de Gareth Edwards, protagonizada por John David Washington, conocido por Tenet. Este director, cuya obra más conocida era Rogue One, una historia de Star Wars, viene ahora este año y nos sorprende con una película de ciencia ficción cargada de imágenes espectaculares y que nos sumerge en un futuro posapocalíptico, en el año alrededor de 2065. A modo de sinopsis, la película es un thriller que involucra un futuro dominado por una guerra entre humanos e inteligencia artificial. En este contexto, Joshua, un ex agente de las fuerzas especiales, es contratado para asesinar al creador, el gran arquitecto de la inteligencia artificial, y a su última creación, un arma letal que es capaz de decidir el conflicto bélico. En propias palabras del propio director Gareth Edwards, las influencias de la película van desde Apocalypse Now de 1979 hasta Blade Runner, pasando por Baraka y Akira, el clásico del manga japonés. Esto es una suerte de pasticho de referencias que luego sí es cierto que se proyectan en la película, pero que no deja de ser un tanto curioso porque quizás le da una cierta variedad de referencias y de influencias que no terminan de darle como un anclaje muy sólido y muy unificado a todo lo que ha querido plasmar ahí el director Gareth Edwards. Como buena película de ciencia ficción, la película aborda una cuestión importante y plantea preguntas sobre el futuro de la humanidad. De hecho, el eslogan de la película se podría resumir en Humanity Evolves. Y en una de las escenas, en el arranque de la película, se plantea la pregunta del por qué los neandertales fueron la especie que terminó extinguida cuando convivía pues, con los Homo sapiens. Una de las respuestas que dan los personajes es que la raza de los humanos, la que se terminó imponiendo, era una raza mucho más agresiva, mucho más violenta y que entendía la convivencia como un conflicto que podría ser también un conflicto bélico en el que una raza tenía que imponerse sobre la otra. Este planteamiento es un poco lo que tenemos también en la película del creador, puesto que lo que se plantea aquí también es como una suerte de dualidad entre las especies, una pues la humana y la otra la inteligencia artificial, y cómo una trata de imponerse sobre la otra. Aunque en un inicio la inteligencia artificial había sido pensada para servir al ser humano, pues resulta que en esta película se plantea qué sucedería si esta inteligencia artificial se rebela en contra de los humanos y en vez de servir lo que pretende es destruirnos. Por lo tanto, el punto de partida ya pone bajo sospecha las intenciones verdaderas de la inteligencia artificial en el caso de que llegase a cobrar cierta conciencia, ¿no? Si sería capaz de entender que es una raza supeditada a los humanos o si en lugar de eso se rebela en contra de los humanos y atenta contra la estabilidad y contra la supervivencia de la especie, ¿no? Allá habría también quizás como otra quiebra en la evolución humana y en la evolución de las especies, puesto que entonces la inteligencia artificial, por ser mucho más poderosa, se impondría y terminaría extinguiendo a la raza humana. La película se desarrolla después de una gran tragedia y un gran holocausto nuclear que ha sido, en principio, causado por la inteligencia artificial. Aunque luego más adelante descubrimos que son los humanos los que han culpado a la inteligencia artificial falsamente y que todo ha sido consecuencia de un error humano, ¿no? Como se ha planteado otras veces el holocausto nuclear en otras películas como Doctor Strangelove o Fail Safe. En este caso, los humanos culpan a la inteligencia artificial para tener quizás como un motivo para acabar con ella. Entonces, en el lado de Occidente, en Estados Unidos y todos los países que conforman el bloque de Occidente, la inteligencia artificial ha sido prohibida y baneada y prácticamente es perseguida. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, en Oriente, en Asia más específicamente, la inteligencia artificial sigue campando a sus anchas y sigue representando una amenaza para la supervivencia del ser humano. En este sentido, el conflicto que nos presenta Gareth Edwards puede tener ciertas referencias y relaciones con el estado geopolítico o la situación actual del mundo, ¿no? Donde también hay una cierta guerra comercial entre Asia, representado sobre todo por China como una superpotencia económica, y la cuestión de Occidente o los países de Occidente, representados sobre todo por la economía de los Estados Unidos. Entonces aquí también en la película se plantea quizás como una reproducción de este conflicto y de esta guerra económica, pero ya llevado al terreno de la guerra y del conflicto bélico, ¿no? Hay una cuestión
Occidente-Oriente, en la que justamente Occidente intenta derrotar a Asia y acabar con la inteligencia artificial, y para esto construyen una supernave espacial que se llama Nomad, que va haciendo pues como una persecución a modo de investigación de todos los resquicios que hay de inteligencia artificial, y sobre todo de Minarta, que es el creador, que es el arquitecto, el culpable de que toda la inteligencia artificial pues haya cobrado como una nueva conciencia y sea capaz de poner en peligro la supervivencia de los seres humanos. En el arranque del film hemos visto que Joshua se ha infiltrado en el círculo cercano a Minarta y ha mantenido una relación amorosa que termina abruptamente por un atentado contra ella que la deja al borde de la muerte. Este personaje, Minarta, que es el culpable de crear esta arma, posiblemente el arma más letal y la capaz de acabar con el conflicto bélico a favor de Asia y que representa la mayor amenaza para el occidente, es justamente el objetivo que tiene que hacer aquí el personaje de John David Washington, es encontrarla, aniquilarla y también acabar con esta arma letal, que resulta que es Alfie, que es una niña de 6 años que está encerrada en una zona de máxima seguridad, en una zona de Asia que recuerda un poco pues entre Tailandia y el Tíbet. Es como una mezcla ahí un poco de toda esta cuestión más oriental cercana de religiones como el budismo y todas estas cuestiones de los monjes que están en las montañas, en estos templos sagrados, y eso le atribuye quizás como un tono como muy espiritual a toda la cuestión de Minarta y todo lo que rodea a la inteligencia artificial en este punto, lo cual es muy curioso porque también le atribuye pues quizás de manera original e innovadora esta cuestión, más allá de que los robots puedan sentir o puedan tener emociones. En este caso, lo que intenta demostrarnos aquí el director es que estos robots, esta inteligencia artificial, Minarta sobre todo, es un personaje con una gran espiritualidad y que puede estar cerca un poco de las ideas o de los designios y las cosas que marcan un poco la filosofía y la cuestión budista, ¿no? Lo que sustenta la religión budista. No es de gratis que muchos de los personajes que aparecen ahí como cubriendo, como protegiendo todos estos templos y sobre todo el lugar secreto de Alfie, que es la niña de 6 años que resulta que es el arma más letal y más poderosa, muchos vayan también vestidos como monjes y llevando túnicas y estén pues con la cabeza rapada y todo esto, pues ahí establece como una cierta analogía con el tema del budismo que más adelante voy a desarrollar un poquito más. Entonces ya hacia la segunda mitad de la película, cuando Joshua descubre a la niña de 6 años, ahí comienzan a haber un montón de pensamientos y reflexiones que le vienen a él que le hacen un poco dudar de su objetivo, y entonces él rehúsa aniquilar a la niña, puesto que, bueno, es una cosa terrible, ¿no? El hecho de matar a una niña, pero no solamente por ese hecho, sino porque comienza a pensar en que la inteligencia artificial en realidad pues puede ir más allá y no representa la amenaza tal y como la representa Occidente, sino pues que esta niña tiene unos poderes como de telequinesis y es capaz de manipular a los robots, a la inteligencia artificial, tiene estos poderes así como de telepatía, de ahí que también lo relaciona un poco con la cuestión más espiritual y religiosa que intenta dar aquí el director a los personajes de la inteligencia artificial. Y entonces pues Joshua también se encarga de protegerla porque empieza a visionar un futuro en el que es posible que este personaje, esta arma letal, en vez de llevar la destrucción, sea capaz de llevar la paz y la armonía a todo el mundo. Lo cual, volviendo al tema e insistiendo sobre ello, me parece también que tiene algo que ver un poco con la filosofía que subyace a toda la cuestión ideológica del budismo, ¿no? Esa posibilidad de que todos podamos llegar como una conciencia más elevada, como un iluminismo en el cual nos reconozcamos a todos y podamos estar como en un nirvana. De hecho, a mí en particular me parece que lo de Minarta tiene algo que ver también con Siddhartha, y como que el nirvana pues también tiene que ver como con ese mundo en armonía total en el que ya pues los seres humanos pueden también trascender y evolucionar, ¿no? Pero de una manera más como espiritual, no tanto en términos materiales como quizás se podría pensar al principio de la película, que estamos hablando de razas diferentes y una superior sobre la otra, sino que somos capaces también de nosotros mismos, a través de este nivel de conciencia, podemos superarnos a nosotros mismos y llegar a un estadio mucho más elevado. Y en ese sentido, Alfie empieza a tener como esas ideas, aunque es una niña, de que lo que quiere es la libertad para los robots y la felicidad y la estabilidad y la paz, y que ellos no representan ninguna amenaza para Occidente y en tal caso pues para los seres humanos.
Por último, me parece que la película es muy relevante, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial y cómo ahora mismo quizás en la actualidad se esté viendo como una posible amenaza para muchos trabajos. Bueno, de hecho ha habido todo este año una huelga de escritores y de guionistas en Hollywood, y esta película viene un poco también como a recalcar esa cuestión, ¿no?, de la amenaza de la inteligencia artificial y cómo por algún motivo también puede ser algo que no sea del todo positivo. Pero creo que la película de Gareth Edwards más bien me pareció, a mí me dejó la sensación de que era como una apología de la inteligencia artificial y como que estaba intentando como de lavar un poco la imagen y demostrarnos que es pues como el personaje de Alfie, ¿no?, que está ahí encerrado como en ese subterráneo, en esa prisión, viendo manga todo el día, lo cual me parece muy raro, pero bueno, ahí le puedes encontrar una relación con el tema de Akira, y cuando sale de ahí encuentra el mundo, lo que quiere es ayudar. Ahí también le encuentro cierta relación con Buda. Además hay una escena muy interesante donde Alfie le pregunta a Joshua si cuando ella muera va al cielo, o le pregunta también si ese señor que estaba muerto ahí, que era un soldado, estaba muerto, que le había pasado. Y a esto Joshua le responde, no está muerto, está apagado. Y le dice, pues a ver, los seres humanos buenos van al cielo. Y entonces Alfie dice, pero yo no soy un ser humano, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy yo? Tiene como estas interrogantes y estas preguntas que se hace también Buda cuando sale por primera vez del palacio y empieza a encontrarse con la realidad, ¿no? Y entonces adquiere como una conciencia de quién es él y cuál es un poco su papel en el mundo. Entonces creo que la película juega un poco con ese tema, aunque no me parece que quedó del todo bien cocinado todo esto, porque me parece que la cuestión del budismo pues es mucho más compleja y mucho más interesante, y que no está del todo bien desarrollada en el caso de que esto hubiese sido quizás la intención de Gareth Edwards. Pero en general me parece que la película cae como en esto, en general, no solamente por este tema en particular, sino que tiene como muchas ideas, muchas referencias, tiene una premisa muy potente, pero que en el camino se va diluyendo y va entrando como en clichés y en lugares comunes. No le da demasiado desarrollo a esa relación entre Joshua y Alfie, que creo que era algo muy interesante, y que justamente si Gareth Edwards quería presentarnos la inteligencia artificial como algo con una visión mucho más positiva y mucho más esperanzadora, creo que aquí también la película adolece un poco del desarrollo emocional y afectivo, ¿no?, que hay entre estos dos personajes, y creo que ahí también se queda como a medio camino. Está intentando presentarnos a este personaje de Alfie, al arma letal, a lo capaz de destruir al mundo, como el salvador o el redentor o el despierto. Ahí también le veo quizás una cosa con la actualidad, ¿no?, con el movimiento woke y esta idea de estar despiertos y de tener como una conciencia más elevada. Pues el personaje de Alfie pues también se muestra como ese despertar y como esa iluminación que es capaz de ver un mundo y visionar un mundo mucho más armónico y equilibrado, en el que pueden coexistir tanto los humanos como la inteligencia artificial. Yo creo que eso era un poco lo que intentaba buscar aquí Gareth Edwards, aunque me parece que técnicamente la película es sobresaliente y eso no se le puede poner ningún pero. En términos visuales, en términos de sonido, en términos de acción, la película está muy bien lograda. También en términos de localizaciones me pareció muy importante. En una entrevista el director decía que había tenido a Baraka también como una de las referencias, y me parece que sí es cierto que toda esa cuestión, sobre todo de cómo representa el continente asiático, tiene mucho que ver con esta espectacularidad de las imágenes del documental de Baraka. Pero en términos de la idea y la temática esencial no me sorprendió demasiado y no me pareció necesariamente innovadora, aunque el tema es muy actual y tiene mucha relevancia en el momento en que se hizo la película. Creo que tenía mucho potencial, pero que no ha llegado a lo que podía ser la película. Bueno, ¿y a ti qué te pareció The Creator? ¿Piensas que es una apología de la inteligencia artificial? Si piensas eso o no, pues déjame tu comentario. Y si te gustó el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias.